Bienvenidos una vez más a esta iniciativa llamada Eres el Universo. El día de hoy estamos dando inicio a nuestro taller espiritual, cómo superar las religiones y encontrar la libertad espiritual. También sé que esto va a ser tan importante como cada uno de ustedes lo decida y cuánto decida implementarlo en su vida. Todo el tiempo los seres humanos estamos arrancando metas, trazándonos propósitos, los objetivos del mes, del año, del semestre. A veces queremos un cambio en las diferentes áreas de nuestra vida y lo empezamos a hacer, muchas veces lo hemos empezado a hacer diferentes cosas. Perder peso, entonces se inscriben en el gimnasio, aprender un nuevo idioma, entonces pagan el primer mes o trimestre y empezamos. Pero a la vuelta de unos días el interés se va perdiendo. La vida, el día a día nos atrapa, nos envuelve y las cosas quedan a medio camino. En esta ocasión, ya que lograste inscribirte en este taller y estás hoy empezando, yo te pido de manera muy especial que concluyas este taller en las 6 charlas, en los 6 videos en que ha sido preparado. Yo sé que hay muchas cosas que hacer, pero no lo dejes a medio camino. Hoy vas a tomar el primer video, el primer curso, con esa misma fuerza o intención o expectativa. Termina los 6 para que en verdad sea esto de buen provecho, con el mismo espíritu en que está siendo impartido, con el cual se preparó, con la única intención de compartir una información. Durante el tiempo que tomes este taller, también trata de dejar a un lado lo que conoces o dejar a un lado tus conceptos, tus conocimientos, y recibe esta información de una manera fresca, de una manera tranquila. Tal vez el primer día o el segundo día, primero o segundo video, te suenen básicos o te suenen cosas que tal vez ya conocías, estudiaste alguna vez. Pero tranquilo, tómalo con calma. Escucha, ve todo el video, trata de sacar lo que ya conoces, porque es muy importante que aunque parezcan básicas las cosas, es muy importante que sean claras, que queden los conceptos claros, porque esos conceptos van a ser vitales y trascendentales para la comprensión de los temas en los siguientes videos. Por eso hemos repetido una y otra vez que no se tomen en desorden o que no se salten hasta los últimos, porque no se va a comprender el trasfondo de lo que se preparó. Todas las cosas tienen una explicación, una razón, un porqué. Asimismo, tómalo. Toma cada día en orden. Mira de qué se trata la intención, porque cada video va unido al otro en los temas que se van a tratar. Así que tranquilo, ponte cómodo, aprende y disfruta con nosotros. Bienvenidos al primer día, a la primera charla del día de hoy, que se llama ¿Cómo era la vida antes de las religiones? Bien, vamos a dar inicio entonces al primer tema de este taller. El día de hoy básicamente estaremos aprendiendo cómo fue la vida de los seres humanos de algunas culturas antes de que fueran inventadas las religiones. El tema acá, el punto que hay que tomar en cuenta, es que cuando pasan los días y vemos lo mismo, pasan los años y vemos lo mismo, algunas personas pueden malentender y creer que así ha sucedido toda la vida. Es decir, pueden malentender que la religión existió toda la vida, o peor aún, que las cosas que enseña la religión han existido así toda la vida. Y obviamente esto no es así. Y no es así porque lo esté yo descubriendo ahora, no es así porque la historia nos enseña.
Por eso es muy importante leer nuestra historia, estudiar y analizar nuestro pasado. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta. Si nosotros, la humanidad, no toma tiempo para leer y para estudiar su historia, entonces seguiremos creyendo todo lo que nos digan. Bien, antes de que fueran inventadas o creadas las religiones, existieron en este mundo algunas culturas muy avanzadas a su momento, como los egipcios, como los mayas, como los incas en Sudamérica, que afortunadamente nos dejaron registros, inventos, avances, que la historia los resume y nos enseña hoy de cómo fue su vida. Y quiero resaltar algo importante. El día de hoy, con esta primera clase, no vamos a sacar conclusiones, no vamos a decir qué fue mejor, qué fue peor. El día de hoy es totalmente informativo, es decir, yo les voy a contar lo que dice la historia de cómo era el día a día de estas culturas antes de la llegada de las religiones. Bien, quiero empezar compartiéndoles una imagen. Esta imagen fue encontrada en la tumba de Nahak en Egipto. No es la única, han encontrado cientos de pinturas similares y no solamente en la cultura egipcia, sino también en la cultura inca y en la cultura maya. Todas concuerdan en que era común este tipo de actividades. Por ejemplo, vemos en el centro una pareja. El hombre está recolectando el grano, es decir, habían almacenes donde se guardaba el grano. Abajo se ve las personas haciendo la distribución, el peso. Más abajo podemos ver personas dedicadas al trabajo del campo. Ya utilizaban los animales para el arado. Abajo a la parte derecha vemos el trabajo que hacían algunas personas haciendo vasijas de barro. Y luego en la parte de arriba, personas dedicadas a la pintura, a hacer telares. Y algo importante, como lo vemos a la parte de arriba, eran personas dedicadas a la construcción, a la arquitectura. Por eso crearon grandes construcciones. Bien, regresando, en resumen, la dedicación del día a día en común para estas culturas era básicamente agricultura, ganadería y la construcción, ¿no? El trabajo de arquitectura. Ese era el trabajo del común de las personas. Obviamente existía otro grupo de personas que dedicaron su tiempo a avanzar a esas sociedades, a hacer grandes descubrimientos. Por ejemplo, algo que es impresionante para su tiempo, para nosotros hoy puede ser normal, pero para su tiempo, estas culturas desarrollaron grandes canales para el paso del agua, y es común encontrar tanto en Centroamérica y México, la cultura maya, en Sudamérica, también en Egipto, se encuentran grandes tanques donde ellos guardaban el agua en los meses lluviosos. Entonces llenaban los tanques. Cuando llegaban los meses de sequía, cuando no hay lluvia, con las grandes represas que ellos diseñaron, distribuían el agua. Es decir, el problema de la escasez del agua, estas culturas lo solucionaron hace cientos de años atrás. Quiero compartir otra imagen con ustedes. Ellos, como lo pueden ver acá, diseñaron un sistema de riego súper adelantado a su tiempo, usando la geometría, porque fueron creadores de la geometría, para calcular desniveles para el paso del agua y medir enormes superficies. Gracias al álgebra, también creada por ellos, aprendieron a distribuir correctamente los caudales, como vemos en esta otra imagen tomada en las montañas del Cusco. Se ven los tanques, se ven las represas y la distribución del agua. Obviamente estas imágenes para nosotros pueden ser normales, pero para su tiempo era realmente súper adelantado. Bien, regresando. Algo común en estas tres civilizaciones es el respeto hacia la naturaleza. Por eso es que
Casi todas las imágenes, pinturas, están relacionadas con la naturaleza, animales, con plantas, ríos, montañas, el mar. Obviamente porque son las cosas que ellos veían, eran los elementos que ellos veían, que les daba la vida, que les daba el alimento. La cultura, lo que se aprende de esta cultura, es el respeto hacia la naturaleza. Y esto es muy importante resaltarlo porque nos va a ayudar al final, al terminar este primer día del taller. Estas culturas nunca se creyeron especie dominante. La especie dominante que llega y arrasa con todo lo que hay, acaba los recursos y luego migran a otro lado a hacer lo mismo. Nunca sucedió en estas culturas. Ellos mantenían la sincronía que aprendieron del universo, porque ellos se sentían un eslabón más en la cadena. Tenían que hacer bien su trabajo para que todo se mantuviese en el orden que mostraron por cientos de años. Es decir, esa mentalidad de que somos especie avanzada y adelantada, ellos la veían como parte de la naturaleza. Ellos estaban unidos a los animales, unidos a las plantas, unidos al universo, al calor del sol. Eran en su mente, en su cultura, eran parte integral con el medio ambiente. Eso es muy importante de resaltar. Por ese respeto hacia la naturaleza, vemos cosas curiosas. Quiero mostrarles una imagen de algo curioso. Esto que estamos viendo aquí es a la derecha un felino. Ellos respetaban mucho a los pumas. Y a su izquierda vemos el mapa de la ciudad del Cusco. La ciudad del Cusco fue diseñada en forma de puma. Eso muestra el amor y el respeto que ellos tenían hacia la naturaleza. Bien, regresando. Eso solo era una imagen que me pareció muy curiosa. Al estudiar la historia de estas antiguas culturas, es común encontrar figuras o pinturas de personas, mujeres, hombres, niños, en forma de reposo, en forma de quietud. Es decir, la historia de estas culturas nos enseña que ellos le daban mucha importancia a la quietud. Quiere decir a no pensar. Se tomaban tiempo para guardar silencio, estar quietos, unirse a la naturaleza y no usar la mente. Podemos pensar o relacionarlo con la meditación, que es algo similar, pero realmente la meditación es un concepto de la India. La India nos trajo a este lado del mundo la enseñanza de la meditación. Pero para ellos esto no era así, no era una práctica como tal, como lo es la meditación. Ellos lo que sentían, lo vamos a ver en detalle más adelante, pero nada más importante destacarlo ahora. Ellos sentían que de alguna manera, al encontrar la quietud y al aprender a no pensar, de alguna manera los unía al universo, a la energía de la naturaleza, y los unía y les daba su inteligencia y les daba la información para poder hacer los grandes avances que lograron. También este es un punto importante que vamos a usar al final. Quiero compartir otra imagen. En esta imagen podemos ver las cosas que ellos respetaban o adoraban, las imágenes de las cosas que adoraban. Cuando uno estudia esto lo encuentra bajo el título de los dioses antiguos, pero es importante resaltar eso. El término Dios o dioses es moderno, es un término de nuestra cultura hoy día. El término Dios para ellos no existía. Es decir, ellos fabricaban o pintaban estas imágenes a las cuales respetaban, pero si ustedes se dan cuenta, todas estas imágenes tienen que ver con la naturaleza. Está el sol, está una cabeza de zorro, el maíz, la luna, en fin. Regresando acá nuevamente, hay que resaltar dos cosas muy importantes. Uno, que ellos dibujaban o hacían estas figuras
no tanto para una adoración, porque todas las figuras que se ven ahí tienen que ver con su medio ambiente. Es decir, el primer punto importante de este tema ahora. Ellos no adoraban cosas imaginarias, no adoraban cosas invisibles que en algún lado están. Ellos admiraban las cosas que tenían a su entorno. Veían al sol que les daba el calor y la vida, la luna que era un misterio para ellos en la noche, los ríos, el mar, hacían figuras de las plantas, de enormes árboles, adoraban aves o admiraban aves. Todo lo que se tiene que ver con lo mal llamado los dioses antiguos eran figuras donde mostraban su admiración hacia la naturaleza, como en Sudamérica con los felinos, por ejemplo, pumas, los tigres, los leones. Eran admiradores de la naturaleza, no de cosas imaginarias. Ese es un punto. Otro punto muy importante que me impresionó al estudiar esta historia es que el concepto de ellos es que estas figuras que ellos admiraban, esas figuras estaban para el servicio de los seres humanos. Ojo con esto. El concepto de que la humanidad obedece a un Dios y a los deseos de un Dios, ese es un concepto moderno. Para ellos no tenían la mentalidad de esclavos obedeciendo a una imagen o obedeciendo a una deidad. Todas las imágenes que ven ahí, animales, maíz, agua, luz, todo estaba para el servicio de la humanidad. Era un concepto diferente. El concepto moderno cambió y la humanidad se hizo debajo de la creencia de la obediencia de algún ser, pero ese es moderno. Entonces, son dos cosas importantes en ese aspecto. Las figuras adoradas eran referentes a la naturaleza, a lo que ellos veían y tocaban. Eran integrales con eso. Y dos, el concepto que ellos tenían en su día a día es que todo lo que ellos creaban en imágenes eran para el servicio de la humanidad, no con una mentalidad de obediencia o esclavitud. Ese es un punto muy importante. Bien, vamos a pasar a otro punto en este primer tema del día 1 en el taller. Este tema que les voy a mencionar es tal vez el más importante, lo que se puede resaltar más de esas antiguas culturas, porque nos están dejando, o nos han dejado, una luz de esperanza para nosotros hoy, poder encontrar el camino hacia el crecimiento espiritual, como lo mencioné en la introducción. La humanidad cree que crecer espiritualmente es acercarse a Dios, pero todo lo que sabemos de Dios nos lo enseña una religión. Entonces, casi que crecer espiritualmente es conocer más una religión porque se vuelve un círculo vicioso. Como estas personas no tenían una religión, ninguna religión, lo que vamos a ver ahora es netamente qué les daba a ellos el crecimiento espiritual sin ninguna figura religiosa. Bien. En algunos videos del año pasado, puntualmente en un video del año pasado, hablé algo referente a la glándula pineal. Quien quiera profundizar más acerca de la glándula pineal, que la tenemos en el cerebro, los seres humanos, mamíferos, algunas aves y peces, pueden entrar a la página, ir a los videos y ver toda la clase referente a la glándula pineal. Pero, en resumen, lo que quiero tocar en este momento, que considero lo más importante que nos enseñan esas culturas, es referente a la glándula pineal. Apenas en el siglo XX, la medicina fue ya adelantada y capaz de tomarle placas internas al cerebro, y encontraron esa pequeña glándula pineal, y se llama pineal por la forma de pino que tiene, por eso le llaman pineal.
En el siglo XX fue que nos mostraron que teníamos eso en la cabeza nosotros. Pero ya antes de eso, en el siglo XVII, un apellido que es común, que hemos escuchado, el señor Descartes, en el siglo XVII ya hablaba de la glándula. Él decía que teníamos una glándula en el cerebro. Él la llamaba el asiento del alma. Descartes en su tiempo le pidió a la ciencia que estudiara mucho más esa glándula, porque él estaba seguro que si descubrían más características, para qué servía esa glándula, él estaba seguro que era el eslabón que nos daba ese paso como crecimiento y avance a la humanidad. Era lo que él decía en el siglo XVII. Luego, en el siglo XX, descubrieron que teníamos una glándula. Lastimosamente, la humanidad no sabe mucho de para qué sirve. Quiero mostrarles la imagen de cómo es esta glándula. Aquí ustedes la pueden ver. Es una glándula pequeña. Está atrás del nervio óptico, abajo del plexo coroideo, cubierta por todo el hipotálamo. Es una glándula muy chiquitita. La ciencia dice que sirve para los controles del sueño, de la vigilia, momento de dormir, momento de despertar, y que sirve para el control del estrés. No sabemos, no nos dice mucho más la ciencia al respecto. Bien, regresando entonces a la relación con las antiguas culturas. Las antiguas culturas ya conocían esto, obviamente no sabían que era una glándula, no sabían que era incluso una parte física dentro de su cerebro, no lo sabían. Pero lo llamaban el ojo interno. En el mundo maya y en los incas lo llamaban el ojo interno. Otras culturas lo llamaban el ojo de Horus, por ejemplo. Pero básicamente las antiguas culturas lo que sabían es que al tomar ese tiempo para la quietud, como lo mencionaba ahora, para no pensar, para unirse al universo, para unirse a la naturaleza, cuando se practicaba eso, ellos entendían que algo se activaba en su cerebro, algo daba como una luz, como una energía, que los unía y les daba el entendimiento. Hay una cosa que es impresionante, incluso los científicos dicen que no pueden ellos explicar cómo las antiguas culturas dejaron pinturas o trabajos tallados en piedra y trabajos también en oro, de cómo era la glándula pineal y de cómo ellos la dibujaron en su tiempo, descubrieron eso en algunas tumbas, esas pinturas, y de cómo es la glándula haciéndole el recorte al cerebro. Es impresionante, están exactamente iguales y quiero compartir esa imagen también con ustedes. Esta es la imagen. A su izquierda ustedes están viendo un trabajo tallado en piedra en una de las tumbas. Está la glándula pineal o llamado el ojo interior. Pero a la derecha es el corte de un cerebro humano, donde se ve la pequeña glándula en el centro y todo lo alrededor que parece la forma de un ojo. Es realmente la similitud, como lo muestra el muñequito ahí, es de asombro, ¿no? Por eso la ciencia nos explica de qué manera ellos supieron la forma exacta de esa glándula. Aquí esta es otra trabajo, un trabajo en piedra que se encontró en Centroamérica y también los mayas, y perdón, también los incas en Sudamérica. La forma de esa postura de quietud, de no pensar, despertaba en ellos, como a la derecha se ve como la luz, la gráfica, es una trabajo en barro hecho o encontrado en Sudamérica, el despertar de la glándula pineal. A la izquierda vemos otra gráfica, otro trabajo hecho en barro,
donde se ve en la frente de este personaje una glándula, pero en su cabeza se ve una forma de pino, mostrando la importancia de la glándula pineal. Bien, regresando. Los estudiosos al ver todo esto, obviamente recuerdan las palabras de Descartes y hasta el día de hoy nos dicen que es imperativo profundizar acerca de la glándula pineal, poder encontrar la forma de usarla nuevamente como la usaron estos personajes de la antigüedad. Claro, hay un principio en la medicina que dice que órgano que no se utilice se atrofia. Después veremos por qué dejamos de usar nosotros en la clase del día de mañana, por qué dejamos de usar la glándula pineal. Pero la buena noticia es que la tenemos todavía. Ha perdido tamaño, ha perdido trabajo, importancia en nuestra vida, pero está ahí todavía. Por eso mencioné que es la luz de esperanza que tenemos si aprendemos de esto, si aprendemos de estas antiguas culturas de cómo usaron esta glándula, podremos crecer espiritualmente. La ciencia hoy sabe que gracias al trabajo o lo que hicieron con esta glándula pineal, ellos lograron ver cómo era la Tierra, porque les recomiendo una pintura que es llamada El libro del día y la noche. Lo encontraron en una tumba también de Egipto. Hay algo similar que encontraron también en Centroamérica y México, en el mundo maya. Y no hay otra palabra, es impresionante ver cómo ellos lograron ver el universo. Porque para ellos era claro que la Tierra era redonda, porque la dibujan redonda. Y años después hubo retroceso, porque se enseñó que la Tierra era plana. Pero ellos supieron ver que la Tierra era redonda, que existían más planetas, le pusieron nombres a esos planetas, y que más allá de la luz existían otras galaxias, le daban otras formas iguales, con otro sol, otras lunas. Por eso es que la ciencia se impresiona. Ellos cómo lograron ver eso, cómo el trabajo de esa quietud al despertar la glándula les permitió ver todo eso. Lograron descubrir algo que no sabemos cómo. Al día de hoy no se sabe cómo. Pero lograron quitarle la gravedad, el peso a enormes piedras que las subieron hasta 80 metros para construir pirámides, por ejemplo. Es un secreto que hasta el día de hoy no hemos logrado cómo ellos quitaron la gravedad o el peso a esas gigantescas piedras. Los mayas, por ejemplo, en sus momentos de quietud, escribieron, dibujaron, diseñaron el universo como si existiera hoy. Aprendieron que la Tierra tenía un movimiento, no solo de traslación, sino de rotación, y que al girar el Sol le daba a una cara pero a otra no, y entonces por eso era la noche. Y al giro completo era un día y luego otros días. Con este descubrimiento, sin artefactos, sin lentes, sin tecnología, estas culturas antiguas desarrollaron el calendario. Y el calendario es igualito, el calendario maya es igual con el calendario inca, con el calendario egipcio. La humanidad moderna hoy día usó ese calendario creado por estas antiguas culturas y desarrollaron el calendario que conocemos hoy. Pero para esas culturas antiguas, por ejemplo para los mayas, que es impresionante, es exactamente 365 días que ellos contaban en un año. El mundo maya con su calendario determinó 12 meses, o sea, supo cuántos giros daba y cuándo volvía al día cero. Cosas que para nosotros hoy son normales, pero cómo ellos lograron desarrollar un calendario exacto, tan exacto que es el que usamos hoy nosotros. Por eso es que los científicos dicen que tristemente gran parte de la humanidad tiene su glándula pineal absolutamente dormida. Y que si lográramos hacer algo, una práctica, algo que nos enseñe cómo despertar de a poco nuestra glándula pineal, podremos ver ya no lo que vieron ellos, porque ya sabemos cómo es el universo, ya sabemos cómo funciona el Sol, las estrellas, los planetas,
pero ver mucho más allá de las cosas que hoy son un misterio para nosotros. Lo que les dije al comienzo de este tema, que es la luz de esperanza para un crecimiento espiritual, no religioso de teorías y conceptos, sino, imagínate, este es otro punto importante. Estas personas vivieron 1000 años, algunas culturas, otros 1500 años, pero vamos a pensar que vivieron 2000 años en esta tierra. Apenas en ese corto tiempo descubrieron todo lo que es la base de nuestra civilización, todo lo que les acabo de mencionar: arquitectura, medicina, riegos. Por ejemplo, ellos pues, aprendieron, según las pinturas que encontraron, aprendieron a convertir el soplo del viento en energía, porque crearon embarcaciones con tela de papiro y las movían, y el viento era una energía que dirigía sus naves. Eso fue común después, pero en ese tiempo, lo que se conoce hoy como energía eólica, ellos la descubrieron. Todos estos descubrimientos tan avanzados, el calendario, como digo, medicina, escritura, alfabeto, numeración, lo hicieron apenas en 1000 o 1500 años de vida. Entonces, la reflexión que hace la ciencia hoy es que si lográramos despertar ese ojo interno, porque hoy no vamos a profundizar en eso, será una de las clases, es justamente ese paso a paso que conocemos de cómo lo podemos hacer. Eso será el siguiente avance como humanidad. Pero les di los nombres para que puedan ir a mirar el libro El día y la noche. Hay otro que se llama el Códice de Dresde. El Códice de Dresde es un escrito hecho por los mayas que los científicos hoy consideran todo un tratado de astronomía, por ejemplo. Bien. Según la vida de estas antiguas culturas, todo lo que podemos ver de su día a día, de su vida, sus descubrimientos, jamás se ve una creencia religiosa como tal, ¿no?, que se prohíbe o que se espera. Es decir, lo que puedo concluir en este primer día es que en la cultura de ellos, de este mundo antiguo, sin religiones, era una unión total con la naturaleza, respeto total con el medio ambiente, y la importancia de que se mantenga el orden y la sincronía. No había una adoración hacia un ser que pide obediencia, sino todo lo que conocían era para su servicio. Eso es muy importante. Estas culturas no dependían de una especie de cosas milagrosas o de cosas imaginarias. Eran cosas reales que ellos veían, que ellos tocaban. Y lo que se pudiera crear como, o creer como algo loco, imaginario, de que el universo, al final de cuentas vemos que todo lo que ellos pintaron era cierto. La Tierra, las galaxias, su calendario. Es decir, hubo una vida de orden, de admiración hacia la naturaleza, de respeto y unos avances en tecnología apenas en unos pocos años de una manera que hoy la ciencia no lo puede explicar. Esa fue la vida de estas culturas sin religión. O sea, así se vivió, se progresó, se avanzó, se descubrieron todas estas cosas. Así se vivía sin una religión. Eso es la conclusión de hoy. Ahora, ya teniendo esto muy claro, cómo se vivía por 2000 años y qué se logró, porque hay una mala creencia que la he escuchado en algunas personas, que dicen que cuando no se creía en Dios, o que esas culturas que no conocían a Dios eran salvajes, eran animales. Y cuando uno ve esto, lo único que puede tener es un respeto enorme a los avances, a la inteligencia y el crecimiento de esas culturas sin ninguna religión. Con esto claro, estamos listos para el día 2, para la siguiente clase. Será un gusto verlos mañana. Gracias.